Los enemigos nuestros es la familiaridad. A veces estamos tan familiarizados con un pasaje que no somos capaces de ver algunas cosas que el pasaje tiene. Entonces, yo voy a predicar esta tarde, en este último sermón, de un pasaje increíblemente familiar. Así que mi tarea es tratar de que ustedes vean este pasaje con ojos nuevos, o por lo menos con ojos frescos. Los invito a ir a Juan capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 14 y 15. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Luego, Padre, nosotros venimos ante ti, estamos tan conscientes de nuestras propias limitaciones, estamos tan conscientes de nuestra debilidad, que nosotros sabemos, Señor, de antemano, que no vamos a poder exponer este pasaje y sobre todo exaltar a Cristo a través de este pasaje, a menos que tu Espíritu Santo venga y nos ayude. Padre, no solamente el predicador, todos los hermanos que estamos aquí tenemos nuestros cuerpos cansados. Luego de todas estas conferencias, te pedimos, Señor, que tú nos des un ánimo renovado ahora para escuchar por última vez tu palabra. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, una de las inquietudes que se levantan en la mente de muchos cuando hablamos de la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores, es si esta doctrina no hace innecesario el evangelismo. ¿Qué sentido tiene predicar el evangelio si el pecador está muerto en sus delitos y pecados, como hemos dicho ya en incontables ocasiones? Si el pecador no puede responder al llamado de Dios. Mis hermanos, ¿para qué predicar si ya Dios decidió soberanamente los que van a ser salvos? Yo creo que la respuesta a esta pregunta se encuentra implícitamente en este conocidísimo pasaje del Evangelio de Juan. No es mi intención en esta tarde hablar ampliamente acerca del nuevo nacimiento. Quiero concentrarme en los versículos 14 y 15, donde el Señor alude a un episodio muy conocido de la historia de Israel en el desierto, y cómo todo esto se relaciona con el mensaje del Evangelio y a su vez con el evangelismo. Ahora, como debemos ver cada texto en su contexto, permítanme tomar unos minutos para repasar brevemente este diálogo tan inusual, y van a entender ahora por qué digo este diálogo tan inusual, entre Jesús y un religioso llamado Nicodemo. Juan introduce este relato señalando que Nicodemo era fariseo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo pertenecía a la secta más estricta de la religión de Israel. Estos individuos eran tan escrupulosos, como vimos en un sermón anterior, en el cumplimiento de la ley, que en los días del Señor se decía que si solo 2 hombres iban a llegar al cielo, uno de ellos seguro que era fariseo. Pero Nicodemo no era cualquier fariseo. Juan nos dice que era un principal entre los judíos, que era un hombre prominente en la sociedad judía. Esto significa que Nicodemo pertenecía al Sanedrín. Y el Sanedrín era algo así como la Suprema Corte de Justicia en Israel.
Aparte de que Nicodemo era un gran conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, porque en el versículo 10 Jesús se refiere a Nicodemo como el maestro de Israel. ¿Eres tú el maestro? Aunque la Reina Valera dice, ¿eres tú maestro? El texto literalmente dice, ¿eres tú el maestro de Israel? Nicodemo era reconocido como el gran maestro, el gran rabí de su época. Y por si todo eso fuera poco, a diferencia del resto de los fariseos, Nicodemo tenía muy buena opinión del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, oigan qué respeto, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Cualquiera diría que un hombre como Nicodemo tenía sus papeles en regla para irse directo al cielo. Nicodemo tenía que tener visa para entrar en el cielo. Y de hecho es probable que Nicodemo creyera que su pasaporte estaba visado para llegar al cielo a la hora de morir. Como todo buen fariseo, Nicodemo creía que la salvación dependía básicamente de dos cosas. Primero, él era un descendiente de Abraham, él era judío, él era del pueblo de Dios. Y en segundo lugar, su salvación dependía de su observancia meticulosa de las leyes de Moisés. Pero de repente Jesús destruye por completo la autoconfianza de Nicodemo. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, ¿ven por qué les decía que este pasaje es inusual? Y Nicodemo hizo alguna pregunta, pero dice que respondió. El Señor está mirando lo que hay en el corazón de Nicodemo y está respondiendo a lo que Nicodemo está pensando. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, déjame decirte algo. A pesar de que eres judío, a pesar de tu religiosidad, a pesar de tu decencia, a pesar incluso de la buena opinión que pareces tener acerca de mí, Nicodemo, debes entender que todos los seres humanos vienen al mundo espiritualmente dañados. Todos los seres humanos vienen al mundo espiritualmente muertos, dañados por el pecado en todas las facultades de su personalidad. Nicodemo, tu intelecto está dañado, tu voluntad está dañada, tus emociones y afectos están dañados. De manera, Nicodemo, que para entrar en el reino de Dios hay que parirte otra vez. Tú tienes que nacer de nuevo. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Muy sencillo. El hijo de un mono y una mona, ¿qué es? Ustedes son inteligentes. ¿Y el hijo de un perro y una perra? Un perro. ¿Y el hijo de un pecador y una pecadora? Es un pecador. Nicodemo, lo que ha nacido de la carne, carne es. Eso es parte de la naturaleza que traemos de fábrica, porque nosotros pertenecemos a una raza caída, a una raza de gente pecadora. De manera que para entrar en el reino de Dios, y el reino de Dios es esa esfera en la que Dios ejerce su autoridad sobre hombres y mujeres que la aceptan con sumisión y con gozo. Para entrar en el reino de Dios es necesario que pasemos todos por la experiencia de la regeneración o el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es una obra milagrosa de Dios, por medio de la cual nuestra vida es unida a la de Cristo y comenzamos a participar de la vida de Dios en nuestras almas. Se trata de una resurrección espiritual, obrada por el Espíritu de Dios, de tal manera que aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados han sido traídos a una nueva vida en Cristo. El hermano Edgar
ya expuso en una conferencia anterior Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Ese texto es increíblemente fantástico, porque Pablo comienza diciendo: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ¿qué dice el versículo 4? Pero Dios. Hermanos, esas dos palabras hacen un mundo de diferencia. Mi hija del medio me regaló en el cumpleaños, hace 2 años atrás, en un cumpleaños, me regaló una tarja, ¿cómo se llama eso? Un cuadro. Y lo único que ese cuadro dice es: pero Dios. Y ella sabe que yo sé lo que significa todo esto, o sea, en mi mente y en mi corazón. Cada vez que yo veo ese, pero Dios, eso es lo que eras. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El nuevo nacimiento. El teólogo norteamericano Louis Berkhoff define la regeneración como aquel acto de Dios por medio del cual el principio de la vida nueva queda implantado en el hombre y se hace santa la disposición que gobierna nuestra alma. Sin esa obra de regeneración personal, ningún ser humano puede entrar en el reino de Dios. Por supuesto, ahora Nicodemo está muy confundido, porque él no puede entender lo que implica ese nuevo nacimiento, y mucho menos cómo se produce ese nuevo nacimiento. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿y cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso? Nicodemo, ven acá. ¿Tú conoces el Antiguo Testamento? ¿Y tú no recuerdas los textos del Antiguo Testamento que hablaban acerca de eso? Por ejemplo, en Deuteronomio 36, Dios promete circuncidar el corazón de su pueblo, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿De qué está hablando Deuteronomio 36? Del nuevo nacimiento. O la promesa de Ezequiel 36, 26. Dios promete poner un espíritu nuevo dentro de nosotros, para que andéis en mis estatutos, para que teman a Jehová. ¿Qué es esa promesa de Ezequiel? El nuevo nacimiento. Así que esta enseñanza no era nueva, pero los judíos no podían entenderla porque estaban ciegos, como vimos en el mensaje anterior. Ni siquiera un hombre como Nicodemo, a pesar del conocimiento que tenía del Antiguo Testamento. Versículo 11, de cierto te digo, Nicodemo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ahí estaba el problema. A pesar de toda su religiosidad, a pesar de toda su decencia, a pesar de la alta opinión que Nicodemo tenía de Jesús, él era parte de ese grupo de judíos que no habían recibido a Jesús como el Dios encarnado, como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, Nicodemo, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Recuerdan que Nicodemo le había pedido al Señor en el versículo 9 que le explicara cómo era eso del nuevo nacimiento, cómo se produce el nuevo nacimiento? ¿Saben lo que le dice Jesús? Lo siento, Nicodemo, yo no puedo seguir profundizando acerca de ese tema. ¿Sabes por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Nicodemo, por causa de tu incredulidad, yo no puedo llegar más lejos de lo que ya te he dicho acerca del nuevo nacimiento. Aunque tú eres maestro de Israel, aunque tú eres maestro de las Escrituras, no vas a poder entender este tema, porque tú no has nacido de nuevo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural, ¿y qué es un hombre natural? Incrédulo, muerto, que no ha nacido de nuevo. El hombre natural, como salió del vientre de su mamá. El hombre no regenerado no puede recibir ni entender
las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y la palabra locura suena muy bonita, pero la palabra griega que Pablo usa es más fuerte. Es que para él es una idiotez, es una imbecilidad, es la cosa más estúpida del mundo, las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué hacer entonces con Nicodemo? Y con cualquier pecador con el que nosotros queramos compartir el Evangelio de Salvación. Mis hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero este pasaje nos plantea un serio dilema con respecto al evangelismo. ¿Por qué? Porque las cosas que el pecador necesita saber sobre el nuevo nacimiento, no las puede entender porque no ha nacido de nuevo. ¿Qué hacemos entonces? Por favor, aunque sea así, dígame si entendieron el dilema. O sea, tú estás hablando con una persona que no ha nacido de nuevo, y él necesita nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Pero él no puede entender el nuevo nacimiento porque no ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ven el problema? Ahora, es interesante notar que el Señor no le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, yo lo siento mucho que ya no podamos seguir hablando acerca de este tema, así que vuelve otra vez cuando tengas evidencias de haber nacido de nuevo, y entonces vamos a poder hablar un poco más acerca de este asunto. No. Lo que hace Jesús, y hermanos, esta es la parte crucial de este mensaje. Lo que hace Jesús es explicarle a Nicodemo la naturaleza de su obra redentora, que es lo que hace posible el nuevo nacimiento. Y lo hace a través de una historia muy familiar para Nicodemo, versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿De qué está hablando Cristo aquí? Vamos a Números capítulo 21. Números capítulo 21. Allí es donde encontramos esta historia a la que el Señor está haciendo alusión aquí. Versículo 4. Después que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay agua ni pan, ni nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué pan liviano es ese? El maná. O sea, el pueblo de Israel tenía maná y maná. O sea, maná y más nada. ¿Qué hace el pueblo de Israel? El pueblo de Israel peca gravemente, hermanos. Yo no sé si ustedes ven la gravedad de este pecado, pero ellos están aquí murmurando contra Dios y contra Moisés, acusando a Dios de haberlos sacado de Egipto para llevarlos al desierto a morir de hambre y de sed. En otras palabras, ellos le están diciendo, Dios, tú eres un mentiroso, y peor que eso, tú eres un genocida. Tú eres un asesino en serie. Tú nos has sacado a todos nosotros de Egipto con nuestros hijos para matarnos en el desierto con promesas falsas, prometiéndonos que nos ibas a llevar a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Señor, tú eres un mentiroso. Hermanos, eso fue un pecado grave, bien grave. ¿Qué hace Dios? Dios les envía como castigo serpientes venenosas. Versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. ¿Por qué dice que eran serpientes ardientes? No era que estaban encendidas en fuego. Era una posible referencia a la fiebre tan alta que experimentaban aquellos que eran mordidos. Así que era una muerte segura y dolorosa. Ahora, ¿por qué una serpiente? ¿Por qué no le mandó escorpiones? ¿Por qué no le mandó otra cosa? Tal vez. Porque de alguna forma el Señor quiere conectar la mente del pueblo con la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás en Génesis 3, y no solamente eso, tal vez, estoy especulando aquí, lo admito, Dios puede
querer conectar la mente de estos israelitas con Egipto. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la corona de Faraón, pero la corona de Faraón en aquellos días tenía una cobra y ellos querían volver a Egipto. Así que Dios le dice, ¿a ustedes quieren volver a la serpiente de nuevo? Les voy a enviar serpientes venenosas. Era una muerte dolorosa, era una muerte segura, pero el pueblo se humilla, pide perdón y Moisés intercede. Versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y en respuesta a la petición de Moisés, Dios provee un medio de salvación para este pueblo pecador. Todo el que fuere mordido por una de esas serpientes y mirare hacia una serpiente de bronce que iba a ser Moisés y que iba a levantar en un asta, en un palo, iba a vivir. Ahora hay varias cosas aquí a las que yo quiero llamar vuestra atención. Noten el versículo 8. Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Lo primero que yo quiero que ustedes noten, hermanos, es que esta serpiente de bronce no era preventiva, era curativa. ¿Qué significa eso? Que esa mirada no iba a impedir la mordedura. Era después que ya el israelita estaba mordido, con el veneno ya circulando en sus venas, a punto de morir, que él debía mirar la serpiente de bronce y vivir. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero que ustedes noten, mis hermanos, es que Dios usó un instrumento de salvación que señalaba hacia el mismo instrumento que usó como un castigo, la serpiente. Aquello que vino a ser causa de muerte, vino a ser el medio de salvación para el pueblo de Israel. Y lo tercero que debemos resaltar es que la salvación del pueblo solo sería posible a través de un acto de fe en la provisión de Dios. ¿De qué se habían quejado ellos? En su incredulidad, de lo que Dios les había provisto para alimentarlos en el desierto, el maná. Bueno, ahora ellos debían revertir la situación creyendo en esta nueva provisión de Dios para salvarlos, creyendo en la palabra y en la promesa de Dios. Ahora imagínense a un escéptico, a un incrédulo en esta situación. Lo muerde una serpiente, está a punto de morir, y la familia le dice, ven, vamos a ir a ver la serpiente de bronce. Y el incrédulo dice, y ustedes sí son tontos. ¿Y ustedes creen de verdad que por ir a ver yo iba a usar una palabra bien dominicana aquí, por eso me detuve? ¿Ustedes creen que de verdad por ver ese muñeco de bronce levantado en un palo, este veneno que ya está en mi sistema no me va a matar? No, lleven al médico. Yo quiero que me pongan un antídoto. Y por supuesto, en lo que el individuo espera que le pongan el antídoto, se muere. Porque el único medio de salvación posible era mirar hacia la serpiente de bronce levantada por Moisés. No era necesario que hicieran ninguna otra cosa excepto mirar. Así de sencillo. No tenían que llevar a cabo ningún ritual. No tenían que sacrificar un animal. No tenían que camina 10 kilómetros por todo el desierto y vuelve. A pie y descalzo. No, era simplemente mirar. Esa mirada, hermanos, piensen eso, esa mirada era suficiente para que el veneno perdiera todo su efecto. Ok, con esto en mente volvamos a Juan capítulo 3. Y creo que ahora vamos a poder entender mejor qué es lo que el Señor está tratando de ilustrarle a Nicodemo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
es una obvia referencia a la muerte por crucifixión del Señor Jesucristo. Para que el veneno del pecado pudiera ser inoculado en nosotros, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en una cruz. ¿Levantado por quién? ¿A quién representa Moisés en la historia del número 21 que levantó la serpiente en el desierto? Moisés allí representaba al pueblo de Israel y de manera más particular a los líderes del pueblo de Israel. ¿Y cómo lo sabemos? Porque más adelante en Juan capítulo 8, versículo 28, el Señor le dice a los fariseos: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Así que en el relato de Números 21, el Salvador no fue Moisés. El Salvador fue Dios por medio de la serpiente de bronce. El medio de salvación fue diseñado y provisto por Dios, no por Moisés. Y ahora el Señor Jesucristo está diciéndole a Nicodemo que esa serpiente no era más que un símbolo de sí mismo. Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que yo sea levantado en una cruz para que todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo sería llevado a la cruz por los líderes religiosos de Israel, pero esa cruz era una provisión de Dios para el mundo pecador, como dice el famoso texto de Juan 3:16. Noten que dice: porque de tal manera. En nuestra Biblia Reina Valera, yo no sé ustedes, pero la mía tiene un titulito aquí que divide el versículo 15 del versículo 16. No dividan esos versículos, porque el versículo 16 comienza con un porque. ¿Por qué Dios hizo esa provisión? Porque de tal manera amó Dios a ese mundo pecador que había cometido pecados tan horribles como Israel en el desierto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos mataron a Jesús, pero fue Dios que proveyó a Jesús como un sacrificio. Ahora, hermanos, piensen en esto. Una serpiente de bronce. La serpiente fue maldita en el huerto del Edén. Y era considerada un animal inmundo según la ley de Moisés. Pero ese fue el animal que Dios escogió para convertirlo en un medio de salvación en número 21 y para señalar a Cristo y su muerte en la cruz. Hermanos, Dios pudo haberle dicho a Moisés: hazte un cordero de bronce y levántalo en un palo, y todo el que mirara el cordero será salvo. Pero no, Dios le ordenó que hiciera una serpiente. ¿Saben por qué? Porque en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo fue hecho pecado. El Señor Jesucristo fue hecho maldición por causa nuestra. Tenía que ser una serpiente porque Cristo fue maldito en la cruz del Calvario. La ira de Dios que tú y yo merecíamos por nuestros pecados cayó sobre él para que ahora nosotros podamos disfrutar de salvación por gracia, por medio de la fe al que no conoció pecado. Por nosotros Dios a él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En él, y Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo nos redimió Jesús, hermanos? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo fue maldito en la cruz del Calvario, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz como una serpiente, personificando el pecado, personificando la maldición. ¿Saben para qué? Para librarnos de la maldición y del pecado. Eso es básicamente lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo en este pasaje. ¿Recuerdas, Nicodemo, la historia de la serpiente de bronce? Esa serpiente era yo, Nicodemo. Esa serpiente apuntaba hacia mí.
Yo seré levantado en una cruz para anular los efectos del pecado de todos aquellos que confíen en mí, que miren hacia mí con fe. Nicodemo, no es suficiente que me veas como un maestro enviado por Dios. No, tú tienes que verme como el Salvador todo suficiente que tu alma necesita. Todos esos israelitas que fueron salvados en número 21 murieron después. De muerte natural, murieron andando el tiempo, pero Cristo promete vida eterna a todo el que cree en Él. Y ahí entonces, hermanos, la solución del dilema que planteábamos hace un momento. Y aquí sí yo necesito, de verdad, hasta si tienen que pararse y hacer algo para despertarse, porque yo necesito que estén despiertos. ¿Recuerdan el dilema? ¿Recuerdan el dilema? Nicodemo no te puede explicar el nuevo nacimiento porque no ha nacido de nuevo. ¿Qué hacemos entonces con Nicodemo? ¿Qué hacemos con el pecador? El pecador está muerto en sus delitos y pecados y necesita nacer de nuevo. Pero él no puede entender el evangelio porque no ha nacido de nuevo. Pero Dios, esto es tan crucial. Dios ha decretado abrir los ojos de los ciegos y traer entendimiento a su mente y su corazón cuando nosotros los cristianos les presentamos en el evangelio esa sorprendente imagen del Señor Jesucristo muriendo en una cruz por pecadores, haciéndose a sí mismo pecado y maldición por causa nuestra. Eso es lo que usa Dios para abrir los ojos de los ciegos. Es lo que veíamos en el mensaje anterior. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero a pesar de eso, dice Pablo, yo predico como quiera a Cristo como Señor. ¿Y saben por qué lo hago? Porque yo muestro a Cristo crucificado. Eso es lo que Pablo dice. Yo no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo quiero presentarles a ese Jesús que fue levantado como una serpiente de bronce. ¿Y saben por qué lo voy a hacer? Porque es en el contexto de esa predicación, en el contexto de mostrar esa imagen gloriosa de un Salvador inocente muriendo por mis pecados, que el Espíritu Santo va a venir como Dios al principio y va a decir en tu corazón, sea la luz, y de repente la luz brillará en tu corazón. Todo lo que Nicodemo necesitaba y lo que necesita cualquier pecador en el día de hoy es mirar con fe hacia esa cruz. Es depositar toda su confianza en la obra perfecta de Cristo para ser salvo. Parece demasiado simple, ¿verdad? Para obtener algo tan valioso, pero por simple que parezca, ese es el mensaje de salvación que Dios proclama en el evangelio. Cristo fue levantado en una cruz y recibió sobre sí mismo todo el peso de la ira de Dios por causa de nuestros pecados, y todo lo que el pecador debe hacer para ser salvo es mirar y vivir. Mirar y vivir. De manera que la salvación es únicamente por medio de la fe, y solo por fe. Todo aquel que confíe enteramente en el medio de salvación provisto por Dios será salvo. Y ese medio no es otro que Jesús y este crucificado. Todo aquel que cree en aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. Esa es la gran noticia del evangelio, que el pecador es justificado, declarado justo, como veíamos anteriormente en otra conferencia, declarado justo delante de Dios únicamente por medio de la fe. No es por obras, mi amigo, no es por guardar los mandamientos, no es por ser miembro de la iglesia, no es por hacer el esfuerzo de enmendar tu vida, voy ahora a cambiar y voy a ser diferente. No, es únicamente por medio de la fe. Cuando el pecador cree en Cristo, cuando descansa plenamente en la obra de redención que Él llevó a cabo a través de su vida perfecta y de su muerte en la cruz, su fe le es contada por justicia. Dios pone en su cuenta la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe. Esa es la buena noticia, la gloriosa noticia del evangelio. Dios ha provisto por gracia un medio de salvación
que Dios ofrece gratuitamente por gracia, por medio de la fe. Así que hermanos, óiganme bien, al predicar el evangelio, debemos hacerle ver al pecador su propia impotencia y debemos hacerle ver la toda suficiencia de Cristo para ser salvo. Decirle a un pecador, Cristo llenó mi corazón vacío, eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es mostrarle la provisión de Dios para salvar pecadores. Cristo, levantado en la cruz, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Nosotros debemos llevarlos a mirar a Cristo como el sustituto de los pecadores, que siendo inocente recibe el castigo que nosotros merecemos para que ahora nosotros podamos ser tratados por Dios como Él merece. Ese es el mensaje del evangelio. Uno de los más grandes predicadores que ha tenido la iglesia de Cristo después del apóstol Pablo fue sin duda alguna el predicador inglés Charles Spurgeon. Cuando Spurgeon tenía 15 años de edad, había caído en una condición muy angustiosa espiritualmente hablando, porque él sabía que él no era creyente, a pesar de que su papá era pastor, su abuelo era pastor, creo que su bisabuelo también fue pastor, pero él no era creyente a los 15 años. Y él sabía que él estaba muy confundido porque él no sabía qué era lo que él debía hacer para ser salvo. El domingo 6 de enero del año 1850, Spurgeon tiene 15 años de edad, Spurgeon estaba supuesto a asistir a una iglesia en la que su papá iba a predicar la palabra de Dios. Pero ese día, providencialmente, cayó una nevada tan fuerte que su madre le aconsejó que mejor asistiera a una pequeña capilla metodista que quedaba cerca de la casa. Así que sin mucho entusiasmo, Spurgeon se dirigió a la capilla y cuando llegó allí se encontró que habían unas 12 personas reunidas, una iglesita. Y para colmo de males, el pastor que iba a predicar tampoco pudo llegar a la capilla ese día, seguramente por causa de la nevada. Así que de repente un hermano simple de la congregación, cuyo nombre solo Dios conoce y lo conoceremos cuando lleguemos al cielo, ese hermano sin mucha instrucción, un hermano que ni siquiera sabía hablar bien, vino al púlpito y abrió su Biblia en Isaías 45, 22 y dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y Spurgeon nos cuenta en su autobiografía que este predicador desconocido comenzó a exponer el texto diciendo de esta manera: mis queridos amigos, este es en verdad un texto muy simple. Dice, mirad. Ahora bien, mirar es una tarea que no exige mucho esfuerzo. No se trata de levantar tu pie o tu dedo, es simplemente mirar. Un hombre no necesita ir al colegio para aprender a mirar. Tú puedes ser el tonto más grande del mundo y aún así puedes mirar. Cualquiera puede mirar, hasta un niño puede hacerlo. Pero entonces el texto dice, mirad a mí. Muchos están mirándose a sí mismos, pero no tiene sentido mirar hacia allí. Nunca encontrarán consuelo en vosotros mismos. Jesucristo dice, mirad a mí. Algunos de vosotros decís, estamos esperando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Ese no es el punto ahora. Mira a Cristo. El texto dice, mirad a mí. Y luego siguió diciendo, mirad a mí que estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí que estoy colgado en una cruz. Mirad a mí que he muerto y he sido enterrado. Mirad a mí que resucité. Mirad a mí que ascendí a los cielos. Mirad a mí que estoy sentado a la diestra de Dios. Oh, pobres pecadores, mirad a mí, mirad a mí. Y luego que el predicador llevaba como 10 minutos predicando de esa manera, de repente miró a Spurgeon en los ojos y le dijo, joven, luces muy miserable. Y Spurgeon dice, uy, yo acepto que lucía así, pero no estaba acostumbrado a que me hablaran de mi apariencia personal desde el púlpito. Joven, luces muy miserable y serás un miserable.
Miserable en vida y miserable en la muerte si no obedeces mi texto. Pero si lo obedeces ahora, en este momento serás salvo. Y dice Spurgeon, luego levantando sus manos, gritó como solo un metodista primitivo podría hacerlo: joven, mira a Jesucristo, mira, 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 no tienes que hacer otra cosa que mirar y vivir. Y dice Spurgeon, de inmediato vi el camino de la salvación. Yo no sé qué otra cosa dijo, yo no presté atención a nada más. Tan poseído estaba por aquella sola idea. Yo estaba esperando poder hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, mirad, cuán encantadora me pareció allí. Y entonces las nubes se fueron, las tinieblas se apartaron y pude ver la luz del sol. Pude haberme levantado en ese instante y cantar como el más entusiasta de los metodistas acerca de la preciosa sangre de Cristo y de la fe simple que solo mira hacia Él. Es solo mirar y vivir. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mostrarle al pecador a ese Cristo colgado de un madero, hecho por nosotros pecado y maldición. Y es haciendo eso que el Espíritu Santo vendrá y producirá en los pecadores que Él quiera el nuevo nacimiento. Yo no puedo olvidar la primera vez que fui a la iglesia. Yo tenía casi 18 años de edad. Nunca en mi vida había conocido a un cristiano. Mi padre, a quien admiré mucho, había inoculado en nosotros cualquier tipo de fe. Era un hombre agnóstico y él nos crió para ser incrédulos. Y mi mejor amigo se convierte al Señor, me invita a la iglesia. Yo le digo: ¿a la iglesia? Sí, ven conmigo a la iglesia. Voy a la iglesia ese sábado en la noche con él, me hablan del Evangelio, comienzo a discutir con ellos y les digo a este grupo de jóvenes, me llamó mucho la atención porque mi papá me había enseñado que para ser cristiano había que ser muy idiota. Mi papá se crió en Palestina, en Belén, frente a frente a la iglesia donde supuestamente nació el Señor Jesucristo, frente a frente a la iglesia de la Natividad. Mi papá se crió en un colegio protestante, inglés. Conocía muy bien la Biblia y conocía muy bien el Corán. Y no creía ni en una cosa ni en la otra. Y de una forma muy natural influyó en mí y en mis hermanos para que fuéramos incrédulos. Así que yo voy a este grupo y lo primero que me llama la atención es que eran cristianos y no eran idiotas, y eso sí que era raro. Aquí hay un grupo de cristianos que no son tontos, y comenzamos a discutir de diferentes temas. Y yo recuerdo haberles dicho al final de la noche: este grupo sí es interesante, yo voy a seguir viniendo, pero que conste, yo nunca me voy a convertir. Llegué a casa esa noche, me postré en mi cama y le dije: Dios, yo no sé si tú existes. Yo no sé si tú me estás escuchando. Tal vez yo estoy aquí como un tonto hablando con nadie. Pero si de verdad tú estás ahí y me estás oyendo, yo te quiero conocer. Y me acosté a dormir. Al otro día llamé a mi mejor amiga. En ese momento ella tenía 16, yo 17. Y le dije: ayer conocí un grupo interesantísimo. Leen la Biblia, pero son personas normales. Ellos me invitaron a ir a la iglesia esta noche. ¿Quieres ir conmigo? Y mi amiga fue conmigo. Y ahí oímos el mensaje del Evangelio. Y yo creo, hermanos, que Dios escuchó mi oración. Porque al otro día, el lunes, mi amiga y yo nos levantamos, ella vive en su casa y yo en la mía, por si acaso. Pero ese lunes nos levantamos, cada uno por su lado, los dos con hambre de leer la palabra de Dios. Leíamos 10, 15, 20 capítulos todos los días, porque estábamos de vacaciones.
Tú leíste lo que dice aquí en Corinto y tú viste lo que dice en Romanos. La Biblia de verdad fue para mí un descubrimiento tan grande, un descubrimiento tan precioso. Y hermanos, de repente, en cuestión de horas leyendo la palabra de Dios, toda mi incredulidad se despejó. Yo no tuve que leer ningún libro de apologética, a mí nadie tuvo que hablarme de Darwin, ni de Adán y Eva, yo de repente creía todo eso. Inmediatamente la palabra de Dios cautivó mi corazón, porque ese es el poder del Evangelio, ese es el poder de la palabra de Dios. Y 4 días más tarde mi hermano mayor me llama y me dice, wow, Sugel, yo sí estoy decepcionado de ti. Yo creía que tú eras un tipo inteligente. Yo no sé cómo tú pudiste permitir que estas personas te lavaran el cerebro. Y yo le dije, mira Eric, déjame decirte algo. Yo estoy tan seguro ahora mismo de que la Biblia es la palabra de Dios y de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que si tú me amenazas con matarme para que yo lo niegue, te voy a decir, mátame porque yo sé para dónde voy. Y mi hermano mayor dijo, mira, yo no voy a ir a esa iglesia, ni voy a ir a ese estudio bíblico. Ahora, si ellos quieren que vengan a la casa, y yo que no conocía mucho cómo funcionaban los evangélicos, llamé a alguien de la iglesia, le dije, mira, mi hermano dice que si quieren venir esta noche a hablar con él. Todos vinieron, todos los jóvenes vinieron a la casa. Hablando con mi hermano mayor, al otro día comenzó a leer la Biblia, y a él le pasó exactamente lo mismo que a mí. Se convenció de inmediato. La esperanza de mi mamá es que mi hermano del medio era el más ateo, el más incrédulo de mis hermanos, y él estaba de vacaciones, así que para él fue bien chocante, porque él se fue de vacaciones y él dejó atrás 2 hermanos normales, y de repente mi mamá lo llama y le dice, déjame decirte la última, tus hermanos son evangélicos. Eso era inaudito, eso era imposible. Mi hermano llega de Puerto Rico de vacaciones, se sienta conmigo y me dice, ¿tú me puedes explicar qué fue lo que le pasó a ustedes dos? Yo le dije que empezamos a leer la Biblia. Pero si tú quieres, ven conmigo en el estudio bíblico esta noche. Él fue al estudio bíblico, salió diciendo, yo tengo que leer la Biblia. Y le dijimos, comienza por el Evangelio de Juan. Y dice él, ¿por qué tiene que ser por el Evangelio de Juan? Hay algo raro ahí, voy a comenzar por Mateo. Entonces, comenzó a leer Mateo, se trancó en la casa miércoles, jueves, viernes, porque es que los 3 estábamos de vacaciones. Y el viernes me dijo, no recuerdo exactamente las palabras, pero la idea fue, yo no tengo nada que argumentar contra esto. Esta es la palabra de Dios. La Biblia hizo todo eso. Y por supuesto, mis padres estaban furiosos. Sobre todo mi mamá era una idólatra, adoradora de la Virgen María. Nosotros teníamos una gruta en mi casa de la Virgen de la Altagracia, que es la patrona de la República Dominicana, y todos los 21 de enero había que celebrar una hora santa. Eso me parecía a mí tan extraño, pero había que hacerlo. Mi mamá era adoradora de la Virgen. Y yo le decía, por eso decía en el tiempo de pregunta y respuesta, yo le decía, detrás de cada imagen de esa hay demonios, le decía yo. El día de nuestro bautismo, nos bautizamos los 3 hermanos el mismo día. Y el predicador, como se acostumbra en alguna de estas iglesias, hizo un llamado al frente después de haber predicado el Evangelio. Y de repente mi mamá se paró delante de toda la iglesia y dijo, yo estaba ciega, prendiendo velones a vírgenes y a santos. Y ahora me he dado cuenta que Jesucristo es la luz del mundo. Y unos meses más tarde, predicando a mi propio hermano la palabra de Dios, mi padre también hizo profesión de fe. Y toda la familia estaba convertida. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Hermanos, no dejen de predicar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es impresionante lo que puede hacer el Evangelio. Solo el Evangelio. Prediquen a Cristo y a este crucificado. Y si tú estás aquí sin Cristo, esa es mi invitación en esta tarde. Mi amigo, mira a Cristo y vivirás.
El veneno del pecado ya está corriendo en tus venas. El veneno del pecado ya está haciendo estragos en tu vida, aquí y ahora, y te está empujando hacia una condenación eterna, hacia una condenación segura, porque algún día tú tendrás que presentarte delante de Dios y vas a tener que dar cuentas por tu vida. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero Cristo fue levantado en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia divina. Ven a Él en arrepentimiento y fe, descansando únicamente en Él como el todo suficiente Salvador, y recibirás de la corte celestial un completo descargo por todos tus pecados, y lo que es más sorprendente todavía, la justicia perfecta de Cristo será puesta en tu cuenta por medio de la fe. Oh, ven a Cristo hoy, no tardes. Él sigue siendo un poderoso Salvador. Y el Evangelio sigue siendo poder para salvar. Que el Señor bendiga su palabra y la aplique con poder en cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar.